Quizás muchos o todos de los que están viendo este video han sufrido infecciones gastrointestinales, que en muchos casos se pueden volver crónicas, es decir, que recaen y recaen a pesar de que ya se están curando o que ya se curaron. Y precisamente esto es porque quedan residuos de la bacteria o virus causantes de la infección. Llámala gastroenteritis, cólera, E. coli, shigellosis o salmonela. Bueno, estas son las principales causas. Pero en esta ocasión toca hablar de la salmonela, en especial de la salmonella typhi, ya que esta es causante de la fiebre tifoidea y es la más peligrosa, la más mortal y la más persistente. Además, esta bacteria es sumamente resistente a los antibióticos y cada vez va más y más. Para que se den una idea, en promedio enferman 9 millones de personas, pero pueden ser muchísimas más, hasta 21 millones o quién sabe más. Claro, esto al año, pero sin tratamiento la mortalidad aumenta hasta el 30%. De las cuales mueren 110,000 personas, pero pueden ser muchísimas más, pueden ser hasta 600,000 personas, por lo que esta infección es algo común, pero también es una de las principales causas de muertes en el mundo. Y fíjense bien, y eso que hay vacuna, solo imaginen si no lo habría, fatalísimo, ¿verdad? Pero la vacuna no es 100% efectiva, sino que solo es un 70%, que sí es mucho, pero los casos restantes de los que no son efectivos, pues solo imaginen el desastre. Siendo así que sigue siendo un serio problema de salud, es decir, que en la antigüedad lo era y en la actualidad todavía lo sigue siendo, en menor proporción, pero lo sigue siendo. Y principalmente esto es, y digo principalmente porque en sí la bacteria es muy resistente, pero principalmente esto es ya que las personas hacen un uso indiscriminado de medicamentos, porque si esta bacteria que recibió un exceso de medicamentos empieza a propagar, pues empieza a ser cada vez más resistente a los antibióticos. Y esto es porque la bacteria que recibió ese exceso de medicamentos pues empieza a propagar, es decir, por ejemplo, una persona empieza a tomar medicamentos, ¿verdad? Y pues la bacteria, como ya es un poco inmune, pues esta se empieza a hacer más y más inmune, cada vez más resistente. Además, cabe recalcar que las condiciones climáticas y sanitarias, estas tienen mucho que ver. Por ejemplo, en los países desarrollados, estas infecciones son muy raras, ya que los países desarrollados tienen unas buenas condiciones sanitarias, es decir, que tienen un buen acceso a agua bien desinfectada, ¿verdad? Un buen acceso de medicamentos y buenos diagnósticos, también medidas para evitar las cucarachas, bueno, estos insectos que contagian mucho estas enfermedades, ¿verdad? Buenas medidas para eliminarlas, o sea, venenos potentes, bueno, muchas cosas. Por otro lado, mientras en los países subdesarrollados estas infecciones son un poco más comunes, bueno, mucho más comunes, ¿verdad? Esto es por las condiciones muchísimo más bajas. Por ejemplo, el acceso a un buen agua potable, ya que en muchos casos este tipo de aguas está contaminada, ¿verdad? Y esto es porque insectos como las cucarachas o las moscas pueden infectar las aguas. Además de que, el peligro de que las aguas potables y no potables estén contaminadas con heces, orina y basuras de las personas contaminadas. Además, también la ignorancia de muchas personas de no tener una buena higiene, así como también muchas personas no tienen acceso a agua, por lo que empiezan a tomar de los ríos, de las calles, y muchas de estas veces pues están infectadas, ¿verdad? Con este tipo de bacterias o virus, y pues se infectan. Además, un 3% es portador crónico, es decir, que no puede sacar la bacteria de su organismo, porque pues no presenta síntomas y pues la sigue propagando, ¿verdad? Sin saber, o simplemente recae, se cura o recae así. Pero no se preocupen, aquí está su Superman para salvarlos. No se preocupen, aquí estoy yo, ya que les vengo a traer un remedio 100% efectivo, natural y muy sencillo y que casi nadie conoce. Pero antes de ello mencionemos algunos síntomas y la prevención de esta fiebre y claro más, ya que esto es importante para reconocer y tener sospechas para ir al médico y tratarla adecuadamente, porque recuerden, la fiebre tifoidea puede ser potencialmente mortal y pues te puedes morir. Bueno, los síntomas son dolor abdominal, diarrea, heces con sangre, fiebre que a medida que avanza la enfermedad empeora la fiebre, pudiendo llegar hasta los 40 grados centígrados,
o más. Bueno, también pueden presentar convulsiones y delirios, por lo que es importante que ante la sospecha de tifoidea vayan al médico para recibir un tratamiento adecuado, para así evitar las muertes, ¿verdad? También evitar contagios y evitar que se cronifique, y bueno, también tomar la cal, que les aseguro de que se va ese bicho, se va, y hasta evitan recaídas, se los juro, es 100% efectivo, pero se los juro. Fíjate bien, mucho ojo, agarras una cucharada, es decir, más o menos así una cuchara, la agarras de cal hasta el tope, luego la metes a un vaso con agua y eso sin menear, Después la dejas toda la noche reposando y al siguiente día te la tomas. Pero los asientos que queden, eso no te lo tomes, solo el agua, ¿verdad? Y esto durante 7 días, por lo que ya te diste cuenta lo sencillo que es este método. Pero eso sí, le tienes que avisar al doctor porque no todas las personas pueden tomar la cal. Por lo que ya sabes, para saber cómo prevenir esta infección, cómo saber quién no la puede tomar y más, síganme hasta el final del video. La cal proveniente de los minerales calcio y magnesio se sabe que puede ser dañina, obviamente tomarla en exceso y también tomarla como se las digo, pero si padeces del riñón, ya que puede formar piedras en los riñones. Pero claro, para evitar tomar cal y evitar los temibles efectos de la tifoidea, pues es importante tomar medidas de prevención, ya sea en invierno o en verano, ya que aunque esta infección no sea tan común en invierno, sí que puede haber casos y puede haber casos de otras infecciones peores. Por eso es importante contemplar el lavado de manos, también lavar muy bien la fruta, usar agua potable para enjuagarse la boca al lavarse los dientes y claro, tomar agua potable preferentemente embotellada, por ejemplo en garrafón. Otra medida es limpiar los utensilios como los cuchillos o tenedores. Y otra cosa que se me olvidó mencionarles es que cuando se vayan a lavar los alimentos como las frutas o los huevos se deben hacer muy bien y con las manos limpias. Muy bien, que eso quede muy claro. Por otra parte, otras medidas son no comer alimentos crudos y claro, evitar comer en lugares insalubres, mejor comer en lugares seguros, ¿verdad? Bueno, estas son las medidas para reducir al máximo el contagio de la fiebre tifoidea, ya que esta se contagia por los alimentos o comidas contaminadas con las heces de las personas infectadas, y a veces sin que esto se note, es decir que tienen particulitas pequeñas y pum, cuanto menos te lo esperes, pum, caes. Y por eso es mucho más importante mejor prevenir que lamentar. Bueno, cabe destacar que este remedio de la cal casi nadie lo conoce porque tiene origen en mi descendencia, ya que mi rama familiar pensaba que la cal era como bactericida y vaya que estaban en lo cierto, ya que según varios estudios que fueron saliendo después lo comprobaron, pero lamentablemente estos estudios casi nadie los conoce, y es que este remedio de la cal se ha venido utilizando en mi familia por más de 120 años, sí, una barbaridad, por eso les digo de que les sirve. Y les digo, también este remedio puede servir para otras infecciones gastrointestinales. Por eso es importante compartir esta información, ya que enfermedades infecciosas como la fiebre tifoidea han existido desde la antigüedad y pues siguen causando estragos. Por lo que como en este video trata sobre un remedio natural y sobre todo sobre epidemiología, no olvides visitar mis diversas secciones, especialmente la de naturismo y todo sobre epidemiología, en la que te presento cómo prevenir y todo sobre enfermedades infecciosas y no infecciosas. Así que ya como último y como siempre sí que sigue, sí, punto adrena.